Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con las gráficas estadísticas. Inicialmente definamos lo que es una gráfica estadística. Son aquellas representaciones visuales de datos numéricos que permiten resumir, analizar y comunicar información de manera efectiva. También sabemos que las gráficas estadísticas son herramientas poderosas para resumir y comunicar información de manera clara y efectiva, lo que facilita la comprensión y la toma de decisiones basadas en datos. Por otra parte, estas gráficas son ampliamente utilizadas en diversas disciplinas, incluyendo la estadística, las ciencias sociales, la economía, la medicina, la ingeniería y muchos otros campos. Como lo acabamos de mencionar, las gráficas estadísticas son herramientas visuales que permiten representar datos numéricos de forma clara y concisa. Veamos los tipos de datos que encontramos en estadística, los cuales los podemos clasificar en dos categorías. Inicialmente, los datos cualitativos o categóricos. Estos a la vez se dividen en datos nominales y podríamos decir datos ordinales. También tenemos lo que llamamos los datos cuantitativos o numéricos, que también se subdividen en datos cuantitativos o discretos o datos cuantitativo continuo. Inicialmente veamos lo que tiene que ver con los datos cualitativos, también conocidos como categóricos. No se pueden expresar en números. Lo que hacen es que describen características o cualidades de los elementos que se estudian. Como lo dijimos anteriormente, se subdividen en dos subtipos: los datos nominales, que son datos que se utilizan para categorizar o clasificar, pero que no tienen un orden inherente. Por ejemplo, incluyen género, estado civil, color de ojos, tipo de sangre, etc. Para estos datos nominales podríamos tomar como ejemplo cuando se realiza una encuesta de pronto del tipo de color de ojos que tienen los estudiantes. Los posibles colores de ojos pueden ser azules, pueden ser cafés, verdes, negros. Cada estudiante responde a un tipo de color diferente. Estos datos cualitativos, porque representan características o cualidades que no son numéricas, es lo que nosotros conocemos como los datos nominales. Veamos acá otro ejemplo con respecto a las preferencias de frutas, que podríamos decir fue una encuesta que se realizó a una población y donde decían el gusto o la preferencia por alguna fruta en especial. El orden de las preferencias de estas frutas no necesariamente tiene que ser el que encontramos aquí en esta tabla. Si observamos, aparentemente por su frecuencia absoluta está bien ordenado de mayor a menor, pero podríamos haber escogido cualquier fruta para iniciar nuestro estudio sin un orden específico. A esto se refiere cuando hablamos de datos cualitativos no categóricos, específicamente los nominales. En este caso, los datos cualitativos nominales son las preferencias de frutas, ¿sí? Ese es el dato cualitativo nominal para este ejemplo. Otra categoría que también tenemos entre los datos cualitativos son los ordinales, que nos representan datos que tienen un orden o jerarquía natural entre las categorías, pero la diferencia entre ellas no es necesariamente uniforme o medible. Tenemos como ejemplo una encuesta que se realizó en un parque de diversiones a 30 personas y tenemos las siguientes preferencias en cada uno de los entretenimientos. En espectáculos en vivo tenemos que hay 12 personas que les gusta este tipo de entretenimiento. En montaña rusa tenemos a 5 personas. En juegos de agua tenemos a 4 personas. En la casa embrujada tenemos a 6 personas y en juegos mecánicos tenemos a 3 personas. Esta encuesta a 30 personas se le realizó con respecto a sus niveles de satisfacción en cada uno de estos entretenimientos. No necesariamente tenemos que tener un orden para estas preferencias de entretenimiento. Puede ser cualquiera, por eso hablamos de que son datos cualitativos. En este caso son ordinales porque de una u otra manera tienen un orden, pero no necesariamente tiene que ser uniforme o medible. Aquí involucran números que pues, nos describen las características de las preferencias del entretenimiento que quieren las personas, ¿no? Recordemos que esto fue una encuesta en un parque de diversiones para determinar las preferencias de entretenimiento de los visitantes. Como lo dijimos previamente, este tipo de datos ordinales lo podemos representar de esta manera. Incluso podríamos haber dicho digamos el nivel de satisfacción que tienen los clientes de pronto en un restaurante. Podríamos haber utilizado una escala ordinal de 1 a 5 para medir el grado de satisfacción con respecto a las diferentes comidas o la atención que hay en el restaurante, si es muy satisfecho, si es insatisfecho, si es neutral, si no queda satisfecho. A cada uno de estas variables le podemos haber asignado un número y de esa manera también
tomar algún tipo de dato ordinal. Recuerden que estos datos ordinales incluyen sobre todo niveles de satisfacción, que es lo que normalmente uno maneja. Ahora veamos otro tipo de datos, que son los datos cuantitativos. Recuerden que esos también se dividen en dos subtipos. Esos datos cuantitativos también son conocidos como datos numéricos y hacen referencia a una variable que representa una cantidad o un número que puede ser medido. Como ejemplos tenemos de los datos cuantitativos discretos, que son datos numéricos que representan valores contables, lo que significa que solo pueden tener valores individuales y separados, sin valores intermedios. Veamos acá un ejemplo. Como nos aparece aquí en la tabla, tenemos los datos recogidos de acuerdo a la cantidad de libros que se venden durante una semana en una librería. Entonces, este tipo de datos cuantitativos los llamamos discretos porque son datos numéricos que representan algún tipo de valor contable, que de acuerdo a lo que dijimos, estos pueden tomar valores específicos dentro de un rango determinado. Adicional a este ejemplo, podemos colocar otro tipo de ejemplos como es el número de hijos que incluyen en un matrimonio, o el número de estudiantes en una clase, o el número de accidentes de tráfico en un día, o incluso el número de artículos de inventario en algún almacén. Hay diferentes tipos de datos que nosotros llamamos cuantitativos discretos que están relacionados con valores contables. Este podría ser un ejemplo relacionado con el análisis de ventas en una librería, el número de libros que se venden al día en una semana, ¿sí? Ese es básicamente el ejemplo que colocamos acá para hablar de los datos cuantitativos discretos, que son un subtipo de datos relacionados con los datos numéricos. Veamos ahora lo que está relacionado con los datos cuantitativos continuos, que lo que hacen es que nos representan datos numéricos que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango determinado y se pueden medir con mayor precisión. Como ejemplos tenemos lo que está relacionado con la altura, el peso, la temperatura, el tiempo de reacción o el tiempo de entrega de pedidos en una tienda en línea. Son estos varios de los ejemplos que tenemos para los datos cuantitativos continuos. Veamos acá un ejemplo que está relacionado con la temperatura, y aquí tenemos los datos registrados de las diferentes temperaturas que se dieron en cada uno de los primeros 6 meses de un año X. Y lo que encontramos son las siguientes frecuencias. Estos datos que encontramos acá de la medida de la temperatura con mayor precisión hace referencia al análisis de datos meteorológicos para un determinado semestre sobre el promedio de las temperaturas registradas mensualmente en grados Celsius. Como lo dijimos, son datos cuantitativos continuos porque nos representan datos numéricos que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango determinado. Este es otro ejemplo de lo que son los datos cuantitativos o los datos numéricos. Podríamos haber dado otro ejemplo relacionado con los pedidos de una tienda en línea, y la entrega en los tiempos de pedido de esta tienda en línea es el dato que hubiéramos querido estudiar. Estos son datos continuos porque representan cantidades que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango determinado para cada uno de los meses del año, y pudo haber tomado cualquier valor. Por eso llamamos que son datos continuos que podemos medir con precisión. Veamos acá otro tipo de gráficas estadísticas para los cuales encontramos los siguientes: los gráficos de barras y gráficos de columnas. Tenemos también los gráficos circulares o de pastel, o también encontramos los gráficos de dispersión. A la vez tenemos los histogramas como gráficas estadísticas. Tenemos los diagramas de cajas, o más conocido como los box plots, o tenemos las gráficas de línea, que son diferentes tipos de gráficas estadísticas. Para nuestro estudio en este video vamos a analizar estos primeros 3 gráficos estadísticos: los gráficos de barras y gráficos de columnas, los gráficos circulares o de pastel y los gráficos de dispersión. Estos otros 3 gráficas estadísticas, lo que está relacionado con los histogramas, los diagramas de cajas de box plot y los gráficos de líneas, los veremos en un próximo video. Por ahora, centrémonos en el tipo de gráficas estadísticas relacionadas con los gráficos de barras y gráficos de columnas. Estas gráficas representan datos utilizando barras rectangulares de longitud proporcional a los valores que se están representando. Los gráficos de barras muestran la relación entre una variable categórica y una variable cuantitativa.
mientras que los gráficos de columnas son similares pero muestran la relación entre dos variables cuantitativas. Observemos acá un ejemplo: preferencias de alimentos en un restaurante. Vamos a suponer que estamos analizando las preferencias de alimentos de los clientes en un restaurante de comida rápida durante un mes. Para tal efecto tenemos los siguientes datos. Sabemos que durante el mes la preferencia de alimentos como la hamburguesa fue de 120 veces, la pizza fue de 90 veces, las ensaladas fue de 75 veces, las papas fritas fueron 150 veces y los nuggets de pollo fueron 110 veces. Si observamos acá, lo que hemos hecho es que hemos analizado las preferencias de alimentos de los clientes en un restaurante de comida rápida, y podemos llevar estos datos que fueron analizados a través de un gráfico de barras, donde vemos que las preferencias de alimentos en un restaurante durante un mes. Si observamos acá, cada una de estas variables categóricas relacionadas con los alimentos son la hamburguesa, la pizza, la ensalada, las papas fritas y los nuggets de pollo, pues tienen una medida, una variable cuantitativa de la cantidad de veces que se ordenó este artículo en un mes. Entonces, si observamos, decimos que la hamburguesa se ordenó 120 veces, y lo observamos en el gráfico, pues corresponde exactamente a la medida de las veces que se ordenó cada una de estas variables categóricas, o digamos en este caso estos alimentos que fueron las preferencias durante un mes en el restaurante. Entonces, la pizza, si observamos en la gráfica, nos representa 90 veces que fue de preferencia por los clientes del restaurante. Si observamos la ensalada en el gráfico, corresponde aproximadamente a 75 veces en el mes. Las papas fritas en el gráfico nos hace una representación de 150 veces en el mes, y los nuggets de pollo nos hace una representación de 110 veces en el mes, como forma de graficar a través del gráfico de barras este tipo de análisis para las preferencias de alimentos en un restaurante. Veamos acá otro tipo de gráfico, el de columnas. Para eso vamos a analizar las ventas mensuales y gastos de una empresa. Lo que vamos a suponer que estamos analizando son los datos financieros de una empresa durante un periodo de 3 meses. Los datos sobre las ventas mensuales y los gastos mensuales de la empresa durante este periodo. Lo que tenemos acá son los datos de los diferentes productos que se hicieron durante 3 meses seguidos en una empresa. En este ejercicio, nuestra variable categórica es el mes 1, el mes 2 y el mes 3. Y nuestra variable cuantitativa es el número de unidades vendidas durante cada uno de los meses. Si observamos aquí el gráfico, estamos analizando las ventas mensuales y gastos de una empresa en miles de dólares. Y en cada una de estas dos barras, en la roja nos hace referencia a las ventas que se produjeron en el mes 1, mientras la barra verde nos hace referencia a los gastos. Que se produjeron en cada uno de estos meses. Como podemos observar, en el mes 1 las ventas fueron de 50.000, mientras los gastos fueron de 40.000, y su representación gráfica la podemos visualizar y nos da información acerca de lo que sucedió durante el mes, y eso lo podemos analizar en cada uno de los meses. Si observamos este tipo de gráficas, es diferente al gráfico de barras. Aquí en el gráfico de columnas, por lo general, lo que hacemos es que hacemos una relación entre dos variables cuantitativas, en este caso las ventas y los gastos relacionados para una empresa en miles de dólares durante 3 meses consecutivos o durante 3 meses analizados. Observemos el segundo mes, las ventas fueron de 55.000, mientras sus gastos fueron de 42.000, y corresponde exactamente al gráfico que estamos observando. Y el mes 3, las ventas fueron de 60.000, mientras sus gastos fueron de 45.000. Esta es la forma como podemos analizar este tipo de gráficos de columnas. Veamos acá otro tipo de gráfica estadística que está relacionada con los gráficos circulares o de pastel. Estas gráficas muestran lo que es la proporción de diferentes categorías en un conjunto de datos como porcentajes de un círculo. Son útiles para representar la composición relativa de un conjunto de datos. Aprovecho aquí para comentarles que de cada una de estas gráficas vamos a hacer un video diferente para analizar con mayor profundidad cada uno de estos temas. Incluso sobre este tipo de gráficas circulares ya hay un video en el canal. Veamos acá un ejemplo relacionado con este tipo de gráficas, las preferencias de bebidas. Se realizó una encuesta a un grupo de 50 personas
para investigar sus preferencias de bebidas, los resultados fueron los siguientes: 15 personas prefieren café, 12 personas prefieren té, 10 personas prefieren jugo, 8 personas prefieren refresco y 5 personas prefieren agua. Debemos calcular los grados por sector y realizar su gráfica circular. Entonces, para calcular el número de grados por sector, lo primero que necesitamos hacer es calcular el porcentaje de cada opción en relación con el total de las personas encuestadas, o sea, en relación de las 50 personas que se encuestaron. Para tal efecto vamos a ver esta razón o esta proporción que previamente ya habíamos analizado para hablar del cálculo del número de grados que le corresponde a cada uno de los sectores, ¿sí? Sabiendo que este es el número total de datos que tenemos, en este caso las 50 personas, y esta va a ser nuestra frecuencia absoluta, que hace referencia a las veces que ocurre un determinado valor o una categoría en un conjunto de datos, la frecuencia absoluta 1. Entonces, si despejamos de acá el número de grados que le corresponde a cada uno de los sectores, este que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda que la ecuación despejada para calcular el número de grados que le corresponde a cada sector queda de esta manera. Entonces, lo que hacemos es simplemente reemplazar los datos. Sabemos que de acuerdo a lo que nos dice acá, reemplazamos los datos. De acuerdo a las preferencias de bebida, nos dice que 15 personas prefieren café. Entonces vamos a analizar para esas personas que prefieren café, cuál es el número de grados que le corresponde a este sector. Teniendo ya esta expresión, lo que yo analizo es que aquí puedo simplificar, elimino los ceros e incluso puedo sacar quinta de 15, 3 y quinta de 5, 1. Al multiplicar 36 por 3, esto me da que es 108 grados, y esto correspondería al número de grados que le corresponde al sector de las personas que prefieren café. De igual manera, como hicimos este análisis, podemos hacerlo para cada uno de las diferentes bebidas. Entonces, para las personas que prefieren té, hacemos la misma razón, simplemente despejo la frecuencia 2 en este caso. Recuerden que en la frecuencia es el número de datos que ocurre en un determinado valor, de tal manera que aquí voy a despejar nuevamente mi ecuación y calcular para esta frecuencia 2 a cuánto equivale el número de grados que le corresponde a este sector de las personas que prefieren té. Si reemplazo la frecuencia 2 por 12, pues voy a tener que simplemente el mismo análisis anterior, puedo eliminar los ceros y me queda que 36 lo multiplico por 12 y lo divido entre 5, y eso me da que es 86,4 grados, que vendría a ser que la cantidad o el número de grados que le corresponde al sector de las personas que prefieren té. Si hacemos el mismo análisis para las personas que prefieren jugo, pues simplemente lo que hago es reemplazar los datos, y en vez de la frecuencia 3 para las personas que prefieren jugo, reemplazo por 10, y sobre el número total de las personas encuestadas, que es 50, elimino los ceros y me queda que eso es 36 por 1, 36 dividido 5, o sea 72 grados. Quiere decir que el número de grados que le corresponde al sector de las personas que prefieren jugo es de 72 grados. De igual manera lo hacemos para las personas que prefieren refresco. Simplemente reemplazo su frecuencia 4, que en este caso sería el número 8, y simplifico los ceros, multiplico 36 por 8 y lo divido por 5. Eso me da que es 57,6 grados. Sería que el número de grados que le corresponde al sector de las personas que prefieren refresco. Y por último nos queda las personas que prefieren agua. Entonces hago el mismo análisis, pero en este caso la frecuencia 5, que es las personas que prefieren agua. Para eso despejo la ecuación y reemplazo la frecuencia por el valor de 5 personas sobre el número de datos, que son 50. 5 sobre 50, esto me da, si elimino ceros, y puedo eliminar incluso el 5, y me queda que esto es 36 por 1, o sea 36 grados, que vendría a ser que el 36 grados viene siendo el sector o el número de grados que le corresponde al sector de las personas que prefieren agua. Al tener ya cada uno de los grados, podemos reemplazarlo en nuestro gráfico circular. Este sería nuestro gráfico de grados para cada uno de los diferentes sectores que analizamos previamente. Para analizar mejor este gráfico, pues recuerde que tenemos esta tabla de frecuencia absoluta que nos representa para cada una de estas bebidas a qué hace referencia la cantidad de grados.
Para 15 personas fueron 108 grados. Para 12 personas que tomaron té fueron 86,4 grados. Para 10 personas que tomaron jugo fueron 72 grados. Para 8 personas que tomaron refresco fueron 57,6 grados. Y para 5 personas que tomaron agua fueron 36 grados, que fue el que acabamos de analizar. Si observamos acá, la suma de cada uno de estos grados nos da 360 grados. 608 grados más 72 grados son 180. Si a 57,6 le sumo 86,4, esto me daría exactamente 144 grados. Más 36 grados son 180 grados. Y 180 grados más 180 grados son 360 grados, que es exactamente la cantidad de grados que tiene el sector circular o de pastel. De esta forma podemos analizar gráficamente a través del gráfico de pastel las preferencias de bebidas de las 50 personas que se utilizaron en la encuesta. Veamos por acá, para este mismo ejemplo, lo que tiene que ver con la frecuencia relativa o frecuencia porcentual. Sabemos que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta sobre la muestra o el número de datos, que también lo conocemos con ese nombre. Entonces vamos a hallar la primera frecuencia relativa 1, que son para las 15 personas que prefieren café, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se encuestaron, que fueron 50. Entonces podemos calcular, si simplificamos acá, sacamos quinta de 15 es 3 y quinta de 5 es 10. Entonces encontramos que la frecuencia relativa 1 es de 0,3 en forma decimal, lo que corresponde a un 30%, que esta sería la cantidad en porcentaje de las personas que prefieren café como su bebida preferida. Si observamos acá, en el gráfico anterior teníamos el número de grados que le correspondía a cada sector de las preferencias en bebidas que tenían cada una de estas personas. Esto mismo lo podemos hacer a nivel de porcentaje. Entonces, este 108% que hacía referencia a las personas que preferían café corresponde exactamente al 30%, hallando la frecuencia relativa con respecto a esta gráfica. Esta frecuencia relativa o porcentual la podemos calcular para cada una de las diferentes bebidas que respondieron en la encuesta y podemos llevarlo a una tabla, las bebidas favoritas de cada una de estas personas. Entonces, para las personas que tienen té, si reemplazamos en vez de 15, 12 y hacemos la simplificación, el resultado que vamos a hallar es que fueron 24% de las personas que les gusta como bebida favorita el té. Si hacemos el mismo procedimiento que hicimos para cada una de estas bebidas favoritas, para calcular la frecuencia relativa o porcentual, vamos a encontrar que los datos para las personas que tienen como bebida favorita el jugo va a ser de un 20%, para las personas que tienen como bebida favorita el refresco va a ser de un 16%, y para las personas que tienen como bebida favorita el agua va a ser de un 10%, que corresponde exactamente a los datos que vemos aquí en la gráfica. En pocas palabras, nuestro número de grados que le corresponde a cada sector lo podemos pasar en forma porcentual, y estas serían las dos gráficas correspondientes a la situación planteada sobre los gustos en bebidas favoritas por las 50 personas a las cuales se les hizo la encuesta. Bueno, veamos por acá otro tipo de ejemplo. Con respecto a las diferentes gráficas estadísticas, vamos a ver en este momento lo que tiene que ver con gráficas de dispersión. Estos gráficos lo que hacen es que muestran la relación entre dos variables cuantitativas al representar puntos en un plano cartesiano. Son útiles para identificar patrones o tendencias en los datos. Entonces veamos aquí un ejemplo para entender mejor este tema de gráficos de dispersión. Vamos a analizar la relación entre la altura y el peso de algunos perros. El objetivo es estudiar la relación entre la altura y el peso de perros de diferentes razas. Para tal efecto tenemos acá un gráfico y una tabla donde encontramos la altura y el peso correspondiente a cada uno de estas diferentes razas de perros. Este es un tipo de ejemplo de gráficos de dispersión donde tenemos dos variables cuantitativas para presentar o para ubicar en este plano cartesiano. Estas dos variables son la altura de cada uno de los perros correspondientes a esta raza y su peso correspondiente. Entonces, si analizamos bien, vamos a analizar tanto la altura y el peso para cada una de estas razas. Para el labrador retriever tenemos que su altura es de 57 centímetros y el peso correspondiente a esta altura es de 34 centímetros, como podemos ver aquí en el gráfico.
Analicemos que cada dos cuadros en el gráfico sobre el eje que normalmente nosotros llamamos X va a corresponder a 15 centímetros. 15, 30, 45, 60, 75. Y sobre el eje donde estamos analizando el peso, que por lo general llamamos el eje Y, estamos analizando una escala diferente correspondiente a los kilogramos, al peso. Cada dos cuadritos nos representan 10 kilogramos. 10, 20, 30, 40 y 50. Como podemos observar, en el Labrador Retriever analizamos la altura, que es aproximadamente 57 centímetros sobre el eje X, y su peso sobre el eje Y, que es aproximadamente 34 kilogramos. Si esto mismo hacemos para cada una de estas razas, vamos a encontrar que para Golden Retriever tenemos que su altura es de 58, o sea, un poquito más para acá. Y su peso es de 32, o sea, más abajito del 34. Por acá vendría a ser la medida de ¿qué? Del Golden Retriever. Si analizamos este gráfico para cada una de estas razas, pues encontramos que para el Beagle, que es 38 centímetros de altura, vamos a encontrar que su peso es aproximadamente 10 kilogramos y queda ubicado acá. Si lo hacemos para el Yorkshire Terrier, sabemos que su altura es de 23 centímetros, queda ubicado aproximadamente por acá, y su peso es de 3 kilogramos. O sea, si observamos los datos de esta raza, es más bien de un perro pequeño. Si lo hacemos para el Bulldog, encontramos que su altura es aproximadamente de 40 centímetros, mientras su peso es de 23 kilogramos. Viene siendo por acá un perro relativamente mediano. Entonces para el Dálmata encontramos que su altura es de 58 centímetros y tiene un peso de 25 kilogramos. Queda ubicado por acá las dimensiones del Dálmata. Para un pastor alemán, sus dimensiones serían de 65 centímetros de altura más 39 kilogramos de peso. O sea, es un perro relativamente de tamaño mayor que los anteriores. Y el Chihuahua es un perro cuyas dimensiones son de 20 centímetros de altura y un peso de 2 kilogramos. Es al contrario del alemán, es relativamente pequeño. Si nosotros observamos acá en este plano cartesiano, ubicamos las diferentes medidas que tienen cada una de las razas de estos diferentes perros con respecto a la altura y el peso. Y lo que observamos es que son gráficos de dispersión para estas dos medidas diferentes con respecto a las diferentes razas de estos animales. Cada punto en la gráfica de dispersión que encontramos acá es exactamente lo que nos representa una raza diferente de perros. Bueno, como previamente les había anunciado, ya en el canal se encuentran algunos videos referentes a estos tipos de gráficas estadísticas, y obviamente vamos a encontrar para cada uno de estos temas diferentes videos relacionados simplemente o específicamente con el tema de estudio. En el caso de gráficas de dispersión ya encontramos en el canal algunos videos relacionados con este tema. Bueno, nos queda invitarlos a que veamos en el próximo video sobre estadística las gráficas que quedaron pendientes sobre este tema. Como siempre, les dejo aquí estos ejercicios por si deciden realizarlos relacionados con las gráficas estadísticas, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.